Buenas tardes a todos. ¿Me Buenas escuchan? tardes, doctor. Sí, Buenas doctor, se tardes. le Buenas escucha. tardes, doctor. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a la actividad académica del día de hoy, ¿no? Voy a compartir con ustedes, ¿no? Eh, Mi exposición. Me van a esperar un momentito, ¿ya? Bien. ¿Ven la pantalla? No ven la pantalla todavía. No Aún no, aparece. doctor. Ya. No, doctor. Todavía no, doctor. Ya, un ratito. Bien, ahora, Ahora sí, Ahora doctor. sí, doctor. muy bien. En primer lugar, pedí disculpas, problemas de conexión ha demorado el ingreso. De todas maneras, vamos a empezar la actividad tocando en primer lugar, ¿no? Este tema que es, como podrían decir todos los médicos y todos los que han desarrollado la carrera de medicina, es la piedra angular del trabajo médico, sobre el cual se basa los éxitos o los fracasos como profesionales que somos. Por eso es importante que analicen, digieran, critiquen, ¿no? eh, los aspectos que tienen que ver con esta situación, porque es parte muy importante de la relación profesional que ustedes van a tener con el paciente y su familia. ¿Por qué hablamos de que la relación médico-paciente es importante? Porque es interacción entre dos personas, dos seres humanos, dos mundos. Y tenemos que tener bien en claro que la interacción entre dos personas, dos pensamientos, dos ideas, dos experiencias diferentes, no conllevan a veces un riesgo, el riesgo de no poder entenderse uno al otro y por lo tanto la dificultad para poder llevar a cabo una buena atención o al contrario, lograr una conexión tal que nos permita a nosotros, junto con el paciente y su familia, compartir todas las vicisitudes y experiencias del proceso de salud y enfermedad. Como ustedes se darán cuenta, la salud y la enfermedad es un continuo. No existe la salud perfecta ni la enfermedad total. Siempre hay aspectos de salud y enfermedad en cualquier situación que nosotros vivimos. Por lo tanto, la interacción entre la enfermedad y la salud es un proceso del cual nosotros nos vamos impregnando conforme vamos ingresando en el mundo del propio paciente o del grupo que sufre el proceso y que necesita de alguna ayuda para poder desembocar en un éxito adecuado al manejo del problema. La enfermedad es un problema, es una disyuntiva, es un reto que para nosotros no nos lleva a tratar de buscarle soluciones. Y no existe una sola solución. Como ustedes verán a través del desarrollo de la historia de la medicina y de la humanidad, existen múltiples soluciones para un mismo problema. ¿Cuál de ellos es más valeroso, tiene más valor, tiene más posibilidades? Todavía está en discusión. Sin embargo, nosotros, utilizando el método científico, buscamos, ¿no?, la certeza de que los procedimientos que usamos sean los más válidos, los más cercanos a la verdad, los que nos ayuden a poder avanzar en el proceso de mejorar la salud y la enfermedad. Pero no somos los únicos, y eso quiero que también lo entiendan. A través de los años y de las experiencias milenarias de las diversas culturas, cada cultura ha desarrollado su proceso de salud y enfermedad, algunas con mejor desempeño que otras y muchas habiendo perdido también mucha información cuando las culturas desaparecen. Por eso el proceso de salud y enfermedad es como un mosaico.
tiene diversas situaciones adquiridas a través del proceso del tiempo y la experiencia, y que las vamos adquiriendo y las vamos sumando en una espiral ascendente, donde lo que buscamos es lograr la mejor verdad y la mejor teoría para lograr actuar sobre los procesos patológicos y los procesos de salud en general. Por eso, en este ingreso a este mundo que es el mundo de la salud y la enfermedad, nosotros tenemos que ser, ¿no?, muy abiertos, tener todos los sentidos expectantes, porque la búsqueda del proceso de la verdad, ¿no?, y los criterios de verdad demoran, demoran a través del tiempo. Sin embargo, vamos acercándonos lentamente y vamos buscando llegar a un nivel en el cual podamos, ¿no?, lograr esta, eh, esta meta. Desde el punto de vista particular, ustedes verán en esta lámina lo que era antiguamente la relación entre el médico y un paciente. Vemos al médico atendiendo a su paciente, postrado en cama, con una hermana de una orden religiosa que funcionaban en ese tiempo como enfermeras o ayudantes de apoyo, y la participación del entorno familiar, que también es parte del proceso. En el proceso de salud y enfermedad participan muchos personajes, pero la parte más importante sigue siendo la del médico y la del paciente. Cuando hablamos de la relación médico-paciente, hablamos de una interacción entre un personaje que en este caso representa a la salud o al proceso de ayuda en la salud, que puede ser un médico, un equipo de médicos, un personal accesible al diagnóstico y tratamiento, y una o varias personas, en este caso pacientes, que no viene de paciencia. Paciente viene de padecer, de sufrir, que necesita asistencia. Entonces, los pacientes son personas que padecen y que necesitan nuestra atención. A veces decimos que deben ser pacientes porque deben saber esperar, no es cierto. Son pacientes porque sufren. Y en ese sufrimiento, que es un proceso de síntomas o enfermedades o situaciones que requieren orientar la salud, lo que buscamos es establecer un objetivo de diagnóstico. Si es posible curar, aunque ustedes verán en su experiencia personal, cuando sean médicos, que un gran porcentaje de estos procesos no se curan, pero sí de repente mejorar las condiciones de salud o inclusive mucho mejor prevenir el proceso de una enfermedad, que eso sería lo más adecuado posible para nuestra propia sociedad. Y originalmente la relación entre un médico y un paciente era de un personaje, un médico, ¿no?, que diagnosticaba al paciente en su casa domiciliariamente, y todas sus herramientas cabían en un maletín de 30 centímetros que lo llevaba a la cabecera del enfermo. Ese era el típico médico de familia. ¿Y por qué es importante tener esta idea? Porque seguimos siendo médicos que diagnosticamos a través de la evaluación clínica. No nos dejemos engañar o entorpecer nuestro procedimiento o proceso, maravillados por el avance de los diagnósticos radiológicos, laboratorio, etcétera, etcétera. El diagnóstico sigue siendo clínico y nosotros somos los que debemos determinar qué tipo de necesidad de examen o evaluación debemos orientar en el proceso de nuestro proceso de diagnóstico clínico. El diagnóstico sigue siendo clínico y la importancia del médico precisamente se basa en ello, en que el diagnóstico es clínico, bajo la interpretación de una serie de factores, pero es clínico. Uno tiene que ver todos los elementos, utilizar todos los elementos que tiene a la mano para lograr llegar a un nivel de diagnóstico. Y a veces no se cuenta con todos los elementos. Y entonces ahí es donde funciona la exploración, la semiótica, la semiología, el aprendizaje de la experiencia. Nos ayuda a avanzar en los procesos en los cuales no contamos con todas las herramientas para el diagnóstico. Todos sabemos que los conocimientos técnicos han incrementado múltiplemente y hay mucho personal calificado para diagnóstico y tratamiento, pero sin embargo el diagnóstico sigue siendo clínico. Los usuarios pueden venir constantemente por numerosos motivos de consulta.
Algunos vienen hasta por problemas de pareja, dificultades en la interacción familiar, problemas laborales, y a veces no son motivos realmente de atención médica, pero sin embargo es situaciones que generan en el paciente sufrimiento que los hace padecer y que necesitan orientación. Entonces, cada vez son más numerosos los motivos de consulta y mucho más variados. La consulta puede ser por una enfermedad, pero también ahora ya tenemos un gran campo de situaciones como por ejemplo problemas estéticos, problemas de relación, control de natalidad, fertilidad, mejorar función sexual o de repente también mejorar la interacción de pareja. También vienen por eso. Entonces la relación entre el médico y el paciente es un camino con una serie de intermediarios que son a veces las estructuras de la propia organización donde trabajamos, de las personas que colaboran en el diagnóstico, en el recibimiento de la atención o en el proceso de la atención, y las diferentes máquinas o aparatos que nos usan para ayudar a buscar, ¿no? el diagnóstico más acertado con respecto al proceso. Pero independientemente de todo esto que es parte de la relación, ¿no? La relación médico-paciente sigue siendo el eje central del acto clínico. El acto médico es la relación médico-paciente y es el elemento sobre el cual se basa nuestro trabajo profesional, la relación médico-paciente, el acto médico. Y a partir de esta relación es donde se elabora toda esa maraña de atención, por lo cual el profesional debe aprender a manejarla con destreza y con desarrollo de sus capacidades. Galeno nos recuerda en la antigüedad que el que cura mejor es quien tiene la confianza de la gente. Y esto es fundamental en la relación médico-paciente. ¿Qué es lo que buscamos en la relación médico-paciente? Que el paciente confíe en nosotros, se sienta seguro con nuestra intervención, acepte que nosotros podamos ayudarlo, orientarlo o inclusive dirigirlos cuando es necesario, porque ellos de alguna forma ceden su voluntad a nosotros, para que nosotros lo ayudemos a avanzar. Por lo tanto, dice, cura mejor quien tiene la confianza, porque si tú logras la confianza de tu paciente, has avanzado mucho en el proceso de la salud y la enfermedad, porque esa confianza que el paciente te brinda es la punta, ¿no?, del hilo que te lleva a un proceso de mejora y de atención. Pero es importante también destacar que la relación entre un médico y un paciente, o un profesional y un paciente, no es muy especial, muy diferente a la relación de otros profesionales. Sus características son únicas y especiales, porque derivan de la atención a otro ser humano y solicita que lo ayuden a reparar el proceso que presenta. La interacción entre dos personas es como un instrumento del acto profesional y es la búsqueda del diagnóstico y tratamiento. En la relación profesional existen varios elementos, ¿no?, que vamos a verlos posteriormente, pero que es importante destacar. Y una de las cosas más importantes es la relación de dos que colaboran para ir por el mismo camino. Es compartir con nuestro paciente el proceso del camino hacia la resolución de su problema. Y ese es un compartir igualitario, uno a uno, donde tenemos que tener en cuenta siempre la opinión del paciente, sus propios temores, sus propios prejuicios, ¿no?, sus propios entendimientos, buscando alumbrarle el pensamiento y aclararles el proceso que presenta. Y es una situación bastante difícil, no es fácil. No es fácil lograr que el paciente confíe en nosotros, máxime en las situaciones actuales en las cuales estamos trabajando. Y dentro de estos aspectos de la relación médico-paciente, hay dos aspectos psicológicos muy importantes que ustedes no deben de dejar de usar. En primer lugar, la transferencia, que es la reacción emocional que desarrolla el paciente hacia su médico tratante y que hace que el paciente desplace sus afectos a esta persona, o sea, al médico.
Las transferencias pueden ser positivas o negativas. Hablamos de transferencias positivas cuando el paciente confía en usted, acepta lo que usted le dice, cree a pie juntillas que usted lo va a ayudar y confía en lo que usted puede resolver. Pero también hay transferencias negativas, que son productos generalmente de experiencias personales o situaciones ya vividas, en las cuales el paciente transfiere hacia el médico su resentimiento, su temor, sus odios, su pánico, ¿no? Y los riesgos de su propia existencia. Y uno tiene que trabajar también eso, la transferencia negativa. Es muy importante eso porque si logramos cambiar esa transferencia negativa, positiva y que el paciente colabore con nosotros, hemos avanzado mucho en el aspecto del trabajo médico. Y existe también la contratransferencia, que son las emociones o sentimientos que el personal o el médico puede sentir por el paciente. Generalmente el médico tiene un deseo de ayuda, de auxilio, de empatía, y entonces transfiere sentimientos positivos, quiere ayudarlo, quiere salvarlo, ¿no? Quiere ayudar al paciente a mejorar. Esos son contratransferencias positivas. Pero también hay contratransferencias negativas, como experiencias o malas experiencias con familiares o pacientes que hemos tenido y que se parecen mucho al comportamiento, la conducta o el problema del paciente y que nos hacen ponernos a la defensiva y actuar, como quien dice, agresivamente. Entonces, es importante conocer los aspectos de transferencia positiva o negativa del paciente hacia nosotros, así como nosotros conocer nuestras emociones o sentimientos que transferimos al paciente, ya sean positivas o negativas. Y tener mucho cuidado, porque a veces las transferencias positivas o las cosas transferencias positivas también pueden ser peligrosas, porque pueden implicar relaciones emocionales que no tienen nada que ver con el acto médico. Por ejemplo, la relación afectiva emocional de una pareja. Y muchos pacientes se enamoran de su médico y transfieren a su médico todo lo bonito que creen ver. Las chicas se enamoran de su médico, las mujeres se enamoran de su médico o los pacientes varones se enamoran de su médica y empiezan a acosar y perseguirlas creyendo que hay una relación ahí cuando en realidad no hay nada, es solamente el servicio de atención. Pero eso perturba y obstruye un buen desarrollo del acto médico. Igual puede suceder con los colegas cuando no tienen un buen control emocional y transfieren emociones positivas a sus pacientes y quieren salvarlas y quieren tener relaciones, ¿no? De pareja y quieren enamorarlas y quieren casarse con ellas, sin darse cuenta que todo eso no es parte del acto médico, sino son aspectos secundarios de una relación de dos personas, pero que el acto médico no se puede usar. Mucho cuidado con esos aspectos psicológicos de la relación médico-paciente, porque son frecuentes que se presenten y afecten la relación, ¿no? Y el trabajo. Y entonces volvemos a hablar. Los aspectos psicológicos de la relación médico-paciente tienen que ser transferencias, actitudes y sentimientos positivos como amor, gratitud, admiración o confianza, o de repente sentimientos negativos como odio, resentimiento, celos, desconfianza. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes tienen que reconocer en ustedes mismos si presentan o no contratransferencias negativas. Hay médicos que les gusta solo trabajar con ancianos y hay otros que odian tratar ancianos. Hay médicos que les gusta trabajar con niños y otros odian trabajar con niños. Y así sucesivamente. Entonces, esos aspectos o sentimientos negativos del profesional son una necesidad de trabajarlos, de reconocerlos, de modificarlos, de ser consciente para que no obstruya la relación y no altere el resultado del tratamiento. Por eso es importante que sean conscientes y tengan bastante atención a estos aspectos. ¿Y qué es lo que se busca en la relación médico-paciente? La alianza terapéutica. La meta en la relación médico-paciente es la alianza terapéutica. El proceso en que el médico y el paciente dejan de ser uno para ser dos, para que se vuelvan una pareja que busca un fiel cumplimiento de las prescripciones, las recomendaciones, ¿no? Por parte del paciente
y un buen trato honesto por parte del médico, que el médico lo atienda éticamente, que busque su bienestar, su beneficio y no lo use o busque beneficios de otro nivel. Por eso la alianza terapéutica, ¿no? Es importante como meta, porque muchos resultados terapéuticos pobres evidencian procesos negativos de relación, interacciones hostiles o complejas, desconfianza mutuas, agresiones. Los éxitos terapéuticos están relacionados con esta alianza. Una relación empática, o sea, ponerse en el lugar del otro sin ponerse a llorar con él. Una relación franca, sintónica, honesta. Una adecuada comunicación horizontal, que ese es muy importante en la relación médico-paciente. A veces los médicos tendemos a ser paternalistas y protectores, generalmente con menores de edad o con ancianos, pero debemos siempre tratar de tratar a nuestro paciente como un igual, lograr que entienda lo que le comunicamos, que logremos un diálogo que nos nutra a los dos y nos ayude a crecer. Por eso en la relación médico-paciente, el diálogo es el mecanismo importante para desarrollar y que ustedes tienen que entrenarse. El diálogo es la técnica de comunicación humana, descrita ya por nuestros ancestros, principalmente por los griegos con Platón, y en donde nos explican que a través de la comunicación surgen las emociones, los pensamientos y los razonamientos que generan cambios en las actitudes negativas de las personas y nos permite ver el problema de diversas formas o diversos puntos de vista. Eso es el diálogo. Y el diálogo es una comunicación de dos, no es un monólogo. No es que el médico se va a plantar ahí, le va a hacer una clase experiencial y le va a decir esto, usted tiene esto, 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 y por lo tanto esto, esto, esto. No, el médico es experto, pero tiene que buscar el diálogo interactivo en un clima de armonía que permita a ambos crear ideas y llegar a consensos sin imposiciones, que mejoren la salud de los que están implicados, tratando de convencer con argumentos lógicos, evitando mentiras o manipulaciones. Y ojo que es importante porque actualmente la autonomía, el derecho de autonomía del paciente está muy, muy desarrollado. De tal forma que nosotros podemos pensar que lo mejor para el paciente puede ser tal o tal situación, pero a las finales, si el paciente es lúcido y consciente, él es el que va a tomar la decisión de si acepta o no acepta la ayuda diagnóstica y el tratamiento. Y por más que lloremos, suframos, sepamos las consecuencias de eso, no vamos a cambiar el destino del problema si no logramos argumentar y lograr establecer un diálogo que ayude al paciente a mejorar su perspectiva. Por eso dialogar es convencer, dialogar es intercambiar opiniones, dialogar es opinar y dejar que el otro opine y utilizar sus argumentos para hacerlos, aclararle los problemas que tiene. El diálogo busca que el otro, en este caso el paciente, encuentre sus propias respuestas. Nosotros vamos a ayudar al paciente a que piense, le vamos a dar los elementos para que razone, para que valore lo que está pasando con él. No se trata de responderle al paciente lo que tiene, hay que ayudarlo a que él se dé cuenta de lo que tiene, que él adquiera su verdad, que él dé a luz, ¿no? Su idea de enfermedad. Y esto está relacionado con lo que se habla también de la búsqueda de la verdad. Y la madre de Sócrates, filósofo griego, decía que dar a luz era buscar la verdad. La madre de Sócrates era partera, entonces dar a luz era generar la verdad en las personas. Por eso Sócrates nos hace recordar, y es el método socrático el que nosotros los médicos utilizamos constantemente. No buscamos definir y decir, dar la respuesta. Lo que buscamos es que la persona que está al costado nuestro, ¿no? Aprenda a conseguir la verdad a través de este método.
¿Qué es el método socrático? Es aquel que orienta a través de preguntas al discípulo o al paciente, en este caso al alumno, si es profesor, o al paciente, si es el médico, a que descubra las nociones ocultas que existen en lo que está viendo, actuando, o realizando, o viviendo. Y eso se llama mayéutica, que en la voz griega significa partera. Tenemos que descubrir o hacer descubrir en ustedes que el método socrático es un elemento que los ayuda a crecer, a autoanalizarse, a buscar los criterios de verdad, a buscar los elementos que le ayuden al razonamiento científico adecuado. Por eso, el diálogo ayuda a que el paciente analice diversos aspectos que influyen en su vida y en su salud, y que el médico aprenda de estos aspectos de la vivencia del paciente, de su condición humana, y que nosotros aprendamos a ser más humildes y más tolerantes y comprensivos con las personas a las cuales atendemos. Michel Balin, un psicoanalista, ¿no? Nos habla de esta situación del diálogo. Michel Balin, ¿no? Que es un psicoanalista, escribió un libro, El médico, su paciente y la enfermedad, que aborda con profundidad precisamente el tema del diálogo en la relación médico-paciente. La interacción entre el profesional y el paciente es muy, muy importante. Y el que usted conozca adecuadamente cómo llegar al que el paciente entienda lo que se le está informando también. Y es importante, ¿por qué? Porque en la relación médico-paciente nosotros, con la experiencia que vamos adquiriendo a través de los años, vamos desarrollando habilidades para poder inclusive discernir un proceso cuando recién el paciente en sus primeros 5 minutos está entrando al consultorio, porque esa es la parte importante. Conociendo pacientes, conociendo procesos y conociendo personas, podemos llegar a una experiencia tal que apenas el paciente ya está dando sus primeras palabras ingresando al consultorio, ya nosotros nos estamos orientando a un diagnóstico y un tratamiento. Esta es la habilidad que ustedes deben desarrollar a través de su carrera y su experiencia personal. ¿Cómo lograr que la relación médico-paciente y la enfermedad sean accesibles a su conocimiento? Y por eso es importante la contratransferencia, que es el deseo personal del profesional, ¿no? Que nos ayuda a querer ayudar y auxiliar y servir a nuestro paciente. Por eso nos interesamos por ver los conflictos y sentimientos que emergen del paciente hacia nosotros y que nos provocan a nosotros dolor cuando dialogamos con los pacientes. Ningún médico puede decir que no ha sentido en algún momento, cuando ha entrevistado a un paciente, que eso que el paciente presenta, él ya lo ha vivido, ya lo ha sentido. En algún momento de su vida le ha dolido y le ha provocado un dolor intenso porque ha afectado a su propia persona. Y eso nos ayuda a identificarnos con el paciente, a tratar de ubicarnos en el proceso que ellos tienen también de adecuación al problema que presentan y a descubrir dentro de nosotros que tenemos muchas cosas que necesitamos también trabajar. Necesitamos de repente descubrir que tenemos defectos o pequeños traumas, si no grandes, pequeños traumas en nuestro proceso personal y que necesitamos también ayuda para trabajar estos procesos para poder ayudar a otros. Mal hacemos en querer ayudar a alguien cuando el problema lo tenemos nosotros y no le hemos dado solución o respuesta a ello. Por eso es importante ser consciente de nuestra contratransferencia. Y por eso la frase conócete a ti mismo, ¿no? Que está inscrito en el frontal del templo de Delfos, es clásica en el pensamiento griego. Conócete a ti mismo. ¿Qué quiere decir conócete a ti mismo? Significa de que antes que podamos ayudar y conocer a otros, tenemos que aprender a descubrir los procesos internos que nos han llevado a ser como somos y aquellos aspectos positivos y negativos que tenemos y nuestro propio desarrollo personal, nuestra personalidad,
que si la conocemos y aprendemos a usar, nos puede ayudar mucho a mejorar nuestros propios procedimientos de atención y ayuda. El conocer a sí mismo es una parte muy importante para el médico. Si tú vas a brindar un servicio, que es el servicio de medicina, el servicio del acto médico, tienes que conocerte y tienes que saber cuáles son tus fallas, tus dificultades, tus bloqueos, tus barreras, para que eso no se conviertan en impedimentos para poder ayudar a atender a los pacientes que tienes. Y si necesitamos ayuda personal, tenemos que pedirla. Nadie es perfecto, nadie nace sabiendo, todo se aprende. Y este es el proceso del conocimiento científico. Y entonces tenemos que la relación médico-paciente es una situación especial que se medía a través del diálogo y la búsqueda de la alianza terapéutica, y esa es la parte importante, donde cada uno de nosotros participa con su propio yo, con su personalidad, con sus defectos, con sus virtudes en una interacción con el otro. Y que tenemos que aprender a conocer nuestras diferencias, conocer las transferencias que el paciente nos brinda y las contratransferencias que nosotros podemos presentar. Pero aparte de eso, es importante tener en cuenta que la relación médico-paciente tiene diferencias según los medios o los ambientes o las circunstancias en las cuales se desarrolle o se presente. Y es importante tener una idea aproximada de qué diferencias o qué dificultades se pueden dar en las distintas circunstancias en que se pueda desarrollar la relación médico-paciente para ser conscientes de las dificultades que se puedan presentar. Tenemos, por ejemplo, que en la relación médico-paciente puede haber alteraciones de esta relación según el ambiente donde éste se haga, según el grado de compromiso del paciente, según la edad del paciente y según la actitud y los estilos que el paciente y el médico manejen. Entonces, son cosas que debemos ser conscientes y tenemos que aprender a diferenciar para poder utilizar mejor lo positivo de este proceso. Y entonces vamos a ver primero, ¿no?, la relación médico-paciente según el lugar donde se realiza. Y generalmente, la mayoría de las veces, como es en una institución de salud, probablemente sea en la emergencia, en la sala de hospitalización o en el consultorio. Pero también la relación médico-paciente se puede generar en otros ambientes. Por ejemplo, la vía pública, un lugar, ¿no?, que no está destinado para ser un lugar de atención de salud, un hogar, una comunidad, ¿no? Una situación a la intemperie. Y todo eso nos va a dar algunos elementos, ¿no?, de dificultad para poder manejar la relación. Hablemos primero de la emergencia. Cada uno de ustedes y todos, supongo, ya habrán pasado por estas circunstancias. Conocer, ¿no? Conocer, conocer las atenciones en emergencia que demandan una atención inmediata y rápida. En emergencia, usted no se puede poner a pensar dos veces. Tiene que pensar y tomar decisiones inmediatamente, porque tomar decisiones, eh, ¿no?, según la demanda, es el riesgo de vida o muerte. Si usted no actúa rápidamente y toma decisiones, el paciente se muere. Entonces, la emergencia nos exige la necesidad de diagnosticar y tratar rápidamente. Y aquí tenemos un problema. El médico tiene que enfrentarse a muchos pacientes impacientes que tiene que atender, que vienen pidiendo atención de su emergencia y creyendo que su emergencia es más importante que la de los otros, exigiendo prontitud, oportunidad y eficacia. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar tratando de establecer la jerarquía de atención. ¿A quién se va a atender primero y por qué se va a atender primero? En emergencia hay 4 niveles de atención. El nivel 1, que es el nivel de atención inmediata, vida o muerte, el trauma shock. El paciente, si no actúa, se muere. Tienes que meterlo inmediatamente a la sala de trauma shock porque está en riesgo su vida. El segundo nivel es el nivel 2, donde uno puede darse el respiro, puede atender al paciente, pero no está tan presionado.
El tercer nivel es el nivel 3, que es casi como media emergencia porque uno lo puede dejar esperar y no va a pasar nada. Y el cuarto nivel de emergencia casi se parece a una consulta médica. Esos son los niveles de emergencia, por lo menos, que funcionan en nuestro sistema sanitario. En otros sistemas hay hasta un nivel 5. Bien, esta clasificación de prioridades, ¿no? Son las que establecen el servicio de urgencias. En urgencia uno atiende según la gravedad del cuadro, no según el orden de llegada, ni el tiempo de enfermedad, ni la prioridad económica, ni nada por el estilo. Es la urgencia, la situación emergente, la situación de riesgo, vida o muerte. Y tienen el nivel 1, donde los pacientes pasan directamente a trauma shock porque tienen que ser reanimados. El nivel 2, con el que necesitan prioridad alta de atención. El nivel T3, prioridad moderada. El nivel 4, prioridad baja, ¿no? Y el nivel quinto, casi mejor lo mandamos a consulta. Ahora, ¿qué es lo que nos va a afectar a nosotros en la atención de emergencia? Primero, el estado de ansiedad que se mueve el sistema. Las emergencias son un constante estado de estrés continuo y todo el personal y los pacientes y los familiares se ven sometidos a ese estrés, ¿no? Donde lo que usted tiene que aprender es a evitar contagiarse de la ansiedad de todos, del dramatismo, ¿no? E incertidumbre que surge en estos lugares, donde el miedo a equivocarse conlleva el riesgo de vida o muerte. Y en esas circunstancias a veces hay que tener mucho cuidado, porque cuando estamos en emergencia podemos desarrollar mecanismos de defensa. ¿Cuáles son estos mecanismos de defensa para manejar la ansiedad en emergencia? Conductas acting out, o sea, conductas salidas fuera de contexto, que consiste generalmente en explosiones de violencia cuando hay circunstancias de la emergencia que nos angustian y que escapan a nuestro control. Y entonces algunos gritamos, tiramos, ¿no? Nos envolvemos energúmenos, acusamos al personal de no estar preparado para ayudarnos, no sirve esto, tira las cosas. Y entonces puede ser que la ansiedad nos lleve a una situación extrema de violencia provocada por nuestra ansiedad. Por eso es importante, para entrar en emergencia, que nosotros aprendamos a conocer nuestros propios mecanismos de defensa para poder llegar a un nivel de autocontrol y poder adaptarnos a la demanda de la emergencia. Y esto no es fácil. Uno ingresa a emergencia y lentamente y a través del proceso del tiempo y adecuación a las emergencias va adquiriendo cierto nivel de experiencia, cierta tranquilidad para evitar conductas impulsivas y tomar las decisiones más adecuadas sin ir a los extremos. El otro nivel menos angustioso es la sala de hospital, donde el paciente, ¿no? Generalmente está asignado a una cama, en una habitación, donde generalmente a veces son habitaciones compartidas por pacientes y familiares. Lo interesante en la sala de hospitalización es que el médico tiene más tiempo para la entrevista y puede, ¿no? Tener capacidad para poder hablar con el paciente y la familia con más tranquilidad. El problema es la privacidad. Necesita buscar un lugar donde pueda entrevistar al paciente y la familia sin que otras personas se enteren del problema. Y se debe tener mucho cuidado en las entrevistas, el examen físico, los procedimientos diagnósticos para no afectar el derecho al pudor. Si estamos en una sala de ginecobstetricia, no, explorar a una mujer necesita un ambiente donde solamente esté el médico, si es varón, con un personal femenino al costado para evitar cualquier tipo de denuncia por abuso o acoso, ¿no? Y un ambiente relajado donde el paciente se sienta seguro. Igual sucede con niños, con ancianos y personas adultas. Un lugar donde poder tener tiempo para hablar con el paciente sin que nos estén, ¿no? Fastidiando, molestando, interrumpiendo, afectando la entrevista. Pero la sala de hospitalización generalmente es esa. ¿Y qué tenemos en una sala de hospitalización? Que el paciente hospitalizado tiene un médico tratante, responsable de su atención.
y es el que tiene que manejar la relación médico-paciente en forma armónica, ¿no? Y aplicada al nivel sociocultural y la edad del paciente. Y según el diagnóstico que el paciente presente, los tratamientos que ayuden a que el médico le aclare las dudas y atienda sus quejas. Entonces, todo paciente tiene un médico responsable. Los especialistas pueden tener interconsultas, pero un paciente en hospitalización tiene un médico tratante específico dependiendo de la especialidad y si es general, un médico tratante general, que es el que asume la responsabilidad del paciente y del monitoreo, ¿no? Y evolución del cuadro. Y es importante tener en cuenta eso. El tercer ambiente donde uno sí se siente mucho más relajado es el consultorio, porque es el más cómodo para atender a un paciente. Ahí usted se puede explayar con el paciente, conversar, hay un nivel de seguridad y confianza, y el paciente puede hablar libremente, sin presión y sin ser acosado por nadie. Entonces, el consultorio es un lugar muy cómodo para la relación médico-paciente. ¿Qué otros ambientes se pueden dar en la relación médico-paciente? Puede haber necesidad de atender a un paciente en lugares donde son inusuales, por ejemplo, en su domicilio, con todas las dificultades que puede haber para poder atenderlo, en el lugar donde se accidente o inclusive en el lugar donde esté detenido. Puede ser una cárcel, puede ser un penal, ¿no? Porque está de repente limitado desde el punto de vista de su libertad personal. Estos son ambientes donde usted también tiene que aprender a adaptarse. En domicilio, generalmente tratando de tener a un familiar cercano para que dé el apoyo adecuado. En lugares de accidentes, el apoyo tiene que ser junto con el personal de traslado y personal de vigilancia, policía y serenazgo y otras cosas más, o bomberos. Y en el área de penales, con un agente penitenciario para que lo ayude a protegerse en situaciones de exposición. Por eso es importante tener en cuenta que atender a una persona víctima de un accidente en un lugar público siempre es delicado, difícil y muy comprometedor. Si usted no está preparado para atender los procesos de accidentes, o sea, entrenado en trauma shock, mi recomendación es que no se atreva a hacer maniobras no apresuradas o intervenciones médicas sin tener la capacidad o el conocimiento. Sí puede ofrecerse, identificándose, a ayudar al paciente y a sus familiares, pero siempre pidiendo permiso, porque los familiares o pacientes pueden decir, no, el doctor se metió y nadie le dijo que se metiera y el paciente se murió por culpa del médico que lo atendió. Entonces, tiene que tener mucho cuidado. La obligatoriedad de atender a una situación de accidente es, en el caso de los médicos generales, solamente el proceso de RCP, el de recuperación, reanimación corporal, cardiovascular. Nada más. No se atrevan a hacer cirugía, no se atrevan a hacer cosas insensatas, no muevan al paciente. Y ustedes ya saben que un paciente traumatizado tiene que estar en una posición adecuada para evitar afectaciones de la médula ósea, de la columna o del cerebro. Entonces, su intervención solamente puede ser auxiliar y lateral, nunca asumir responsabilidades, porque es peligroso, máxime que usted es médico, pero trabaja en una institución o en su consulta privada. Y la atención en la vía pública es una atención solo accidental. Usted puede brindar lo que puede brindar. No se le pide que haga más, porque si usted interviene y hace una mala maniobra, va a terminar perjudicando al paciente y siendo enjuiciado, ¿no? Por situaciones culposas, por haberse atrevido a hacer cosas a las cuales usted no estaba preparado para hacer. ¿Ok? El mejor consejo, ofrezcan solo RCP. Ahora, la relación médico-paciente se ve afectada también según la colaboración del paciente, el nivel que el paciente ayude o no ayude en la relación. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con que los pacientes no siempre están en condiciones físicas o mentales para poder comunicarse, ¿no? Y apoyar la atención del profesional en la relación. Y según estos casos tenemos 4 tipos de niveles de participación de paciente. El nivel 00, el nivel 01, 02 y 03. Nivel 00
es el nivel en el cual el paciente es incapaz de valerse por sí mismo. El paciente o está inconsciente o está en coma, ¿no? Está en shock y entonces no está en situación de colaboración ni cooperación. No responde a los estímulos, por lo tanto, el nivel 00 es cuando el paciente no logra ningún tipo de colaboración con el profesional. ¿Y el profesional entonces qué debe hacer? En estos casos, el médico y el personal, ¿no? Debe asumir la responsabilidad de la atención del paciente integralmente, porque éste no se encuentra en condiciones de tomar decisiones. Entonces el personal, ya sea personal médico, de salud, de defensa, bomberos, protección civil, guardias civiles, asumen la responsabilidad de ayudar al paciente a llevarlo a un lugar donde se pueda ser mejor atendido y en mejores condiciones, ¿no? Hay que buscar la mejor atención. Y en eso conlleva el conocimiento adecuado del transporte, cómo debe transportarse al paciente, cómo se debe cuidar, evitar lesionar al paciente para que llegue adecuadamente, ¿no? En condiciones de ser atendido a una institución de emergencia. Nivel 0. El nivel 01 es cuando el paciente presenta cuadros de agitación psicomotriz o presenta cuadros alucinatorios con ideas delirantes, o sea, está ido, está fuera de la realidad, con peligro de dañar o dañarse, o presenta un compromiso de conciencia con dificultad para reconocer dónde se encuentra, fallas en la atención, fallas en la capacidad de darse cuenta de lo que está haciendo, y hablamos de un delirium. También puede ser en situaciones de depresión severa, en que el paciente, ¿no? Por su depresión está autolimitado y autorrestringido, o situaciones en las cuales el paciente no es consciente de lo que sucede alrededor suyo, no es capaz de darse cuenta de sus dificultades, aunque esté despierto. El paciente puede estar despierto, pero no está en condiciones de poder actuar adecuadamente o lógicamente. Ese es el nivel 0-1. En estos casos, el personal que lo atiende tiene que atenderlo aún en contra de su voluntad, porque se da cuenta que el paciente no está en condiciones de tomar decisiones. Y entonces lo que hay que hacer es explicarle lo que mejor se puede hacer para que reciba tratamiento, se le trate con respeto, pero hay que ser firmes. Hay que ayudarlo a que reciba ayuda, eso se llama mano de hierro, pero con guante de seda. El nivel 01 es la que tenemos que hacer por nuestro paciente que no está en condiciones de poder tomar decisiones, pero está despierto. Nivel 02 es el paciente consciente, ¿no? Que es capaz de colaborar, por ejemplo, un trabajo de parto, una inyección intramuscular, un abdomen agudo, una intoxicación, y el paciente nos puede dar información y colaborar en la evaluación diagnóstica y terapéutica. El médico aquí ya asume solo una actitud directiva, pide la colaboración del paciente, quien debe en forma sumisa aceptar el comando del personal que lo ayuda, ya que no le queda otra alternativa. Nivel 02. El nivel 03 es aquella en que la relación médico-paciente se da con pacientes que acuden voluntariamente a una consulta por una situación de salud no urgente. Puede ser una enfermedad crónica, un chequeo médico, un problema personal, donde existe suficiente tiempo para poder dialogar adecuadamente y el paciente está en condiciones de tomar decisiones, ¿no? Y asumir responsabilidades. Ese es el nivel 03. Aparte de los ambientes y el nivel de colaboración de los pacientes, tenemos principalmente la relación médico-paciente según edad. Yo diría también según sexo. Bueno, vamos por la edad. La edad es un factor muy importante y determinante en la relación médico-paciente, porque no es lo mismo entrevistar a un recién nacido, a un niño, a una mujer, a una adulta, adolescente, a un anciano. La forma de entrevistar es totalmente diferente en cada uno de ellos. No es igual atender un niño que atender un adolescente o atender un adulto.
En esta imagen que ustedes ven, podrán darse cuenta de todos los aspectos relacionados con el desarrollo del ser humano, ¿no? Desde el momento en que nace, ¿no? La infancia va creciendo, la niñez, la adolescencia, la adultez temprana, la adultez madura, ¿no? Y los aspectos ya de retroceso generacional hasta llegar a la ancianidad o la tercera edad, a la postración y por supuesto al éxito letales o a la muerte. Este es el proceso de desarrollo a través de las edades de nuestros pacientes y de nosotros mismos. ¿Cómo es la relación médico-paciente con un niño? Generalmente cuando hay que atender a un niño, el primer contacto se hace con los padres o la persona que hace las veces de sus padres, o sea, con adultos. Y es con ellos o a través de ellos con quien se realiza la relación médico-paciente. Porque el niño depende de la persona adulta que lo cuida o de los padres que lo atienden para adaptarse a la enfermedad y superarla. Nosotros utilizamos a los padres o los cuidadores como medios intermediarios para que el niño aprenda a afrontar con serenidad la situación de estrés por enfermedad. Pero si estos padres o estos cuidadores no son capaces de afrontar con serenidad esta situación, el paciente va a demorar más en recuperarse y probablemente desarrolle un trauma psicológico en la infancia debido a esta circunstancia. Todos sabemos que los lactantes menores de 7 meses no saben diferenciar hospitalización y consulta, porque para ellos es lo mismo, no diferencian. Tampoco diferencian entre ambientes extraños y entre personas extrañas. Por lo tanto, no se angustian y las separaciones breves no les afectan. Entonces, lactantes menores de 7 meses generalmente no generan cuadros de ansiedad por desapego. ¿Qué quieren estos niños? Trato físico cálido, tierno y delicado. Ellos, por supuesto, no pueden hablar porque no tienen lenguaje simbólico. Por lo tanto, es ocioso tratar de hacer un diálogo lógico con un niño de esta edad. Por lo tanto, a los lactantes menores de 7 meses se les trata a través de los padres o cuidadores, ¿no? Pero que no, ellos no generan ningún sentimiento de rechazo ni sentimiento de abandono, porque por debajo de los 7 meses no pueden diferenciar el extraño del conocido, el ambiente donde vive de otros ambientes y las separaciones breves de otras separaciones. Después de los 8 meses, sí, el lactante sí nota el cambio ambiental, de cuidadores, y se inquieta cuando lo dejan o cuando pasa a ambiente desconocido. Y entonces a partir de los 8 meses hacia adelante el niño expresa su ansiedad llorando y gritando. Y por ello busca, ¿no?, aferrarse a su madre o a su padre para sentirse seguros. Por eso es que en estas circunstancias la presencia del padre, la madre o el cuidador es muy importante para controlar la ansiedad del paciente, de este caso del niño, por encima de los 8 meses. Porque el niño se da cuenta y se da cuenta de la diferencia de estar en un ambiente diferente o con extraños o con personas a los cuales no conoce o ambientes desconocidos. Entre el año y los 4 años, esta ansiedad se manifiesta con intranquilidad y alteraciones emocionales cuando se le hospitaliza. Y entonces es importante por eso la presencia física y las palabras de la madre para controlar al paciente y calmar su ansiedad. Por eso es que la tendencia actualmente de hospitalizaciones en niños conlleva la posibilidad de contar con la madre o el padre o algún familiar que acompañe al niño en hospitalización para que este niño se adecúe a manejar la ansiedad de hospitalización. Una de las cosas que sí es importante destacar y que tenemos que tener en cuenta es que toda lesión que afecte físicamente el cuerpo de un niño es traumática, es realmente traumática. Por lo tanto,
cualquier cirugía, cualquier quemadura o cualquier otra lesión física que afecte traumáticamente el cuerpo de un niño va a provocar un trauma emocional en estos niños, que hay que aprender a trabajarlos a través de sus padres o cuidadores. Cuando los pacientes niños sufren de estos temas, presentan con frecuencia pesadillas, náuseas, vómitos, diarreas, dolores cólicos, cambios de temperatura, temblores, fiebre, enuresis o encopresis. Miren todos los procesos que se pueden dar por estas situaciones traumáticas físicas. Y hay que tener siempre en cuenta esos procesos para poder actuar con rapidez. Y es importante, ¿por qué? Porque el impacto psicológico, más que el físico, va a afectar la personalidad del niño y lo puede incapacitar mucho más que la misma enfermedad. Por eso, cuando un niño se enferma, es importante que los padres le expliquen en forma sencilla lo que le está pasando, cuál es su enfermedad, para que el niño, aceptando la palabra de los padres o cuidadores, se sienta seguro y protegido. Si no se logra esto, el paciente va a presentar un trauma psicológico discapacitante provocado por la enfermedad. Y por eso es importante que el niño hable de sus miedos. Si el niño puede hablar y tiene lenguaje, el que el niño hable de sus miedos, de sus fantasías de abandono, de su dolor, de su culpa y otros sentimientos negativos es importante, porque los está sacando hacia afuera. Cuanto más saque sus sentimientos negativos hacia afuera, el niño va a mejorar y va a evolucionar mejor. Por eso con los niños se usa mucho el dibujo y los juegos como expresión en esa edad para que ellos puedan expresar sus temores, sus angustias, sus abandonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es necesario el uso de lápices de colores, papeles, juguetes, para que el niño pueda expresar y proyectar sus ansiedades a través de los dibujos. Igual se puede usar títeres para facilitar la relación médico-paciente y explorar las angustias y las emociones negativas. Estos títeres se pueden improvisar con cualquier material. Por ejemplo, unos guantes quirúrgicos podrían servir para manejar, ¿no?, títeres. Es importante que el médico dialogue con los padres del niño y les permita a los padres también expresar sus temores, sus culpas, su tristeza y sus dudas, para poder orientarlos y consolarlos, y puedan ellos estar en condiciones de ayudar a su paciente hijo. Porque si no le quitamos la ansiedad, la culpa, la tristeza a los padres, el niño va a sufrir doble trauma. El trauma de la enfermedad y el maltrato o maltrato de los padres que no saben manejar el problema. Importante también tener en cuenta que el personal que trabaja con los pacientes niños a veces presentan, ¿no?, mucha ansiedad y mucho temor. Y entonces usan mecanismos de defensa, de negación y represión para autotener control. Los mecanismos de negación y represión los usa el médico o el personal ante situaciones dolorosas que vive el niño y que sufre. Y entonces, para evitar que el equipo profesional entre en ansiedad estresante que haga que deje de hacer las cosas, ¿no? Porque el estrés o la ansiedad producto del sufrimiento de los niños les va a causar una imagen de indefensa, dolor y tristeza que ellos tienen que trabajar. Y entonces la solución más corriente que usa el personal que atiende niños es una actitud de desapego clínico, o sea, de no expresar emociones, porque estas expresión de emociones pueden afectar al paciente y al propio personal. Y entonces la actitud del personal es objetiva, tratando de evaluar los sentimientos e impulsos subjetivos se reprimen y se le trata al paciente objetivamente. No es fácil, y es parte de una experiencia personal, lograr el autocontrol emocional. Pero es importante, ¿por qué? Porque el personal se debe concentrar en el objetivo de la atención del paciente y no en lo subjetivo del problema. Porque si se pusiera a llorar con el niño y sufriera con el niño, no podría ayudarlo a mejorar o atenderlo adecuadamente.
Otro problema que se tiene en la relación médico-paciente es la atención a los púberes o adolescentes. Los adolescentes, si bien están en capacidad intelectual de comprender la información médica, muchos de ellos no están con la madurez emocional para poder desenvolverse maduramente y se vuelven inestables, reaccionan explosivamente, ¿no? Y entonces empieza un conflicto porque al adolescente le molesta que lo traten como un niño y a veces pecamos tratándolos como niños. Tampoco es bueno tratarlos como adultos, hay que tratarlos como adultos con cierto límite porque no tienen capacidad de independencia. Pero en una relación con adolescentes lo más adecuado es tratarlos como si fueran nuestros pares, ¿no? Nuestros compañeros de la misma edad. Los niños de 14 a 17 años suelen tener conflictos con la autoridad. Por eso es fácil que ustedes se encuentren adolescentes que le van a dar la contra, y usted le dice A y él le va a decir B o C. Se van a pelear con ustedes y los van a desobedecer porque es su instinto natural como adolescentes tratar de enfrentarse a la figura de autoridad y el médico es una autoridad como los padres, es un mayor de edad y por lo tanto el adolescente le muestra los dientes, pues. Aquí es importante entonces que el médico cambie su actitud y se convierta en un otro adolescente, tratando de empatizar con el adolescente, evitando sermonearlo, no ordenándole, sino buscando, ¿no?, que el propio paciente llegue a sus propias conclusiones y apoyarlo a que tome sus decisiones porque está en capacidad intelectual de hacerlas, si bien emocionalmente no lo está. Después de los 18 años ya hablamos de un adolescente que ha madurado y probablemente acepte mejor las sugerencias, y después de los 19 o 20, el adolescente es menos oposicionista y acepta mejor las órdenes médicas. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Que una buena cantidad de los trastornos mentales, los más importantes, se inician en la adolescencia, entre los 13, 14, 15 años, por lo que el médico debe estar muy pendiente de los cambios emocionales de estos pacientes a fin de detectar el inicio de una enfermedad mental temprana. Si usted diagnostica tempranamente el inicio de una enfermedad, podemos evitar que esta enfermedad progrese y deteriore. Independientemente de estos aspectos, también tenemos que tener en cuenta que en la relación médico-paciente tenemos que ver los estilos y las actitudes del paciente y del médico. Vamos a tocar el tema de los estilos del paciente. En la mayoría de los casos, no hay pacientes que asumen una actitud serena, adecuada, lógica y colaboradora. Y esos son los mejores, porque nos ayudan a avanzar. Pero a veces vamos a tener que enfrentarnos a ciertos pacientes con ciertas características que nos hacen la vida cuadritos. Una de ellas, por ejemplo, puede ser el paciente hostil o el Doberman que se presenta delante nuestro en emergencia o en consulta. La hostilidad puede ser verbal, pero a veces también puede ser física. Es importante no descalificar, no ironizar, no insultar o amenazar, ¿no? Porque podemos llegar a desembocar en un nivel de violencia. Entonces, ¿qué debemos hacer con un paciente hostil? Generalmente el paciente hostil es el que se presenta en casos de emergencia, está alterado y quiere atención inmediata, aunque en consulta también hemos tenido esos casos. Muchas veces en emergencia puede estar bajo los efectos de alcohol o algún estimulante, cocaína, o puede que su conducta sea un síntoma de un trastorno mental, o que el estilo y la personalidad del paciente sea hostil. Entonces, tenemos que estar preparados para trabajar con pacientes hostiles. ¿Qué debe hacer el médico ante un paciente hostil? Primero, mantenerse sereno, calma, ¿no? Invitar en forma adecuada o educada a que el paciente se tranquilice. Señor, cálmese, vamos a ayudarlo. Queremos que colabore con nosotros. Díganos cuál es su problema, le queremos ayudar. O sea, asegurándole que va a ser tratado debidamente. Con eso lo baja. ¿Por qué le espera que usted se ponga a pelear perro y gato? No, usted se baja y no lo amenaza. Al contrario, le dice, señor, ¿qué podemos hacer por usted? ¿Qué desea que ayude, en qué desea que lo ayudemos?
Y entonces, con eso se evita enganchar con el paciente y de una pelea de padre y señor mío con denuncias públicas y amenazas por todos lados. Por eso es peligroso con un paciente hostil engancharse en yo te digo, tú me dices, porque ninguno va a tener la razón y el problema va a crecer y volverse más violento. Entonces aprendan a manejar a un paciente hostil. Paciente manipulador, que a veces también puede ser simuladores, ¿no? Es aquel que viene y quiere conseguir algún privilegio, por ejemplo, un descanso médico, un certificado de discapacidad, o salirse de un problema de pareja, un problema judicial, policial, o desear, ¿no? Sacar medicamentos para su autoconsumo. Entonces son pacientes a los cuales, ¿no? Uno tiene que estar con mucho cuidado evaluando, porque a veces nos pueden querer engañar, manipular y conseguir lo que desean conseguir. Y entonces uno tiene que estar siempre en la defensiva, tratando de establecer si el paciente es realmente un paciente o está manipulando para ser atendido. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con este tipo de pacientes? Primero, no se compromete en un acto deshonesto. Doctor, necesito un descanso médico, aquí le traigo el certificado, hágame el certificado, doctor. O doctor, necesito necesito ansiolítico, alprazolam, clonazepam, y no tengo en mi casa, deme una receta para poder tomar la medicina que me falta. Entonces, el paciente o el personal tiene que darse cuenta que si es un acto deshonesto, no lo debe asumir, no se debe comprometer. Uno debe actuar profesionalmente, estableciendo cuáles son los límites de su actuar. Disculpe, pero yo solamente voy a atender su emergencia. Si en su emergencia no descubro que necesite algún medicamento, no le voy a dar el medicamento. Si usted no necesita un descanso, tampoco le voy a dar el descanso. Yo evalúo lo que veo y si usted no presenta molestias, se va a ir a su casa tranquilo y sin problema. Entonces, pero uno lo hace con mucha tranquilidad, con mucha solvedad y no tratando de acusarlo, enfrentarlo o acocharlo, porque lo único que va a hacer es encender la pradera. O que el paciente manipulador se plante en plan de víctima. No me quiere atender, lo voy a denunciar a su CAFAI, lo voy a denunciar ¿cómo se llama? A las televisoras que no me quieren atender, que no me quieren dar la medicina, etcétera, etcétera. Paciente dependiente. El paciente dependiente es un paciente, ¿no? Que no toma iniciativa por sí mismo. Siempre está esperando que otros tomen decisiones por él. Y por eso consulta todo lo que le pasa, hasta lo más significante. Por ejemplo, me tengo que afeitar, me tengo que peinar, me tengo que cambiar de ropa. Joder, cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Eso es cosa personal. Pero los pacientes dependientes tienen esa conducta. Y constantemente vienen a consultorio porque ven al médico como si fuera su papá y quieren que le den consejo para todo, hasta para elegir a la pareja. Entonces, son personas realmente muy inseguras. ¿Cómo debemos actuar con ellos? Primero, no tildarlos de fastidiosos ni rechazarlos. Debe haber algo que necesiten atender. Importante ayudarlos a que tomen decisiones y que confíen en tomar esas decisiones. Hacerlo que sea consciente de su necesidad de equivocarse. Paciente seductor o seductora, ¿no? Son pacientes que van en búsqueda de un médico, pero tienen la tendencia al coqueteo, ¿no? Buscando médicos de prestigio, usando atuendos llamativos, posturas, ¿no? Tentadoras, lenguaje y mímica provocativa, tratando de que el médico caiga en sus brazos. Entonces, son acosadoras o acosadores personales. Este tipo de pacientes no es infrecuente, se va a dar. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar? Primero, no chuparnos la pera pues, y decir, no, somos bonitos y por eso nos quieren. Esa es una gran mentira. No sucumbir a la seducción, no caer en el coqueteo, adoptar una actitud seria y respetuosa, estableciendo límites y aclarando las intenciones del comportamiento del paciente y de la familia, y haciendo una atención meramente profesional. No se comprometa que después termina siendo acusado por acoso
de otro nivel. Doctor, quiero que me entreviste a solas. Se van a un consultorio y después sale la paciente en paños menores acusando al médico que le ha querido abusar. No corran riesgos. Siempre que van a atender a un paciente del sexo opuesto, pidan la presencia de un personal de enfermería técnico o auxiliar que esté presente para que sea testigo de la atención y no se metan en camisas de 11 varas. Pacientes obsesivos. Son pacientes detallistas. Quieren informarse de lo mínimo. No quiere que usted le expliquen todo lo que sucede, qué síntomas tiene y qué cosa es lo que le está pasando. Y sienten que si usted no les explica eso, no los diagnostica bien. Por lo que se la pasan eternamente contando y repitiendo sus molestias en la consulta. Ahora, ¿cansa? Sí, cansan. Pues llega un momento que uno ya no los tolera. ¿Qué debemos hacer con ellos? Por ejemplo, el obsesivo exige que el médico le explique minuciosamente todo. Entonces hay que ser tranquilo, explicarle las cosas, pero muy, muy concretamente. Hay que tener mucha paciencia, no hay que apurarlos en su discurso, y si ya sobrepasan el tiempo adecuado de atención, se les puede pedir con mucha tranquilidad, mire, es muy interesante todo lo que usted me está diciendo, voy a tenerlo en cuenta, pero dado el tiempo que ya no tenemos para poder continuar, le pido por favor que guarde esta información para la próxima cita que tengamos para que continuemos hablando del tema. Y tranquilito, tranquilito, lo sacan de la consulta y no se pelean con él. El paciente dramático. Es aquellos que llegan, ¿no? Exagerando sus emociones, expresando mímica, cambiando el tono de la voz, tratando de teatralizar frente al médico y conmoverlo. Generalmente parecen actores de teatro, sobreactúan, exageran y son muy afectados o expresan mucha afectación. Entonces, primero, el médico debe evitar contagiarse del traumatismo del paciente, mantener tranquilidad, serenidad y un espíritu suave y decirle al paciente, tranquilo, vamos a tocar el tema, vamos a ver el problema, pero respire un poco, tome aire, relájese, para evitar contagiarse. El paciente desconfiado es aquel que siempre está pensando que el médico le está engañando. No le dice al médico lo que tiene, porque no son francos, no. Tienen tendencia a recelar de todo lo que usted diga. Son muy observadores y dicen o calculan lo que hablan o lo que hacen. Son hipersensibles a las críticas. Por eso piensan que el médico los está constantemente rechazando, censurando. Son difíciles de enganchar en la alianza terapéutica, pero ese es un reto. Si usted logra enganchar en la relación terapéutica a un paciente desconfiado, usted se ha ganado un Oscar en la relación médico-paciente. ¿Cómo debe actuar usted con un paciente desconfiado? Prudencia, no diga cosas que después se va a lamentar de decirlas. Paciencia, con mucha tolerancia. Se les debe señalar que la desconfianza que tiene va a afectar el trabajo y la recuperación y empezar a decirle las cosas con mucho tino, con mucha suavidad y no generando, ¿no? temores. Paciente pasivo-agresivo. Son pacientes que tienen la conducta de, ante situaciones que se le presentan, no actúan, pero agreden en forma indirecta. La agresión indirecta es no cumpliendo con las indicaciones del médico, saboteando lo que él les manda, quejándose de los medicamentos que le da, o decir que el tratamiento no sirve, ¿no? Siempre hay alguna excusa para que el pasivo agresivo raje de su médico. Eso hace que el médico a veces se quede desarmado, ¿no? Porque, caramba, ¿qué hago? Este pata todo le cae mal. Y entonces el médico se encuentra con la duda, ¿qué hacer? Y entonces se enoja con el paciente y lo rechaza. Y esto es lo que hay que evitar, el rechazo. Un médico tiene que tener la suficientemente capacidad de aceptar que hay pacientes pues que siempre le van a hacer la contra y que siempre le van a buscar tres pies al gato. Entonces, primero, no mostrarnos con disgusto, porque eso haría que confirmáramos
el pensamiento del paseo agresivo de que le estamos haciendo o lo estamos engañando. Tampoco rechazarlos o agredirlos, porque si el paciente viene a la consulta es porque algo está haciéndole bien, aunque él no lo acepte. Y se le debe ayudar a que entienda que si no colabora al tratamiento, le va a costar más, le va a durar más, ¿no? Y va a ser más prolongado el proceso. El paciente indiferente es aquel que para en las nubes, ausente, como si no le interesara la consulta. Ahora, nosotros no debemos ponernos angustiados por ello, porque no es nuestra conducta la que genera esa actitud del paciente. En estos casos, cuando hay un paciente indiferente, hay que empezar a explorar si realmente el paciente conecta o no conecta con nosotros, o depende, tiene ya un trastorno mental o un síntoma mental de una enfermedad médica, y eso lo que está presentando es parte de una alteración mental en un paciente, ¿no? Con poca conciencia de enfermedad. Paciente ficticio. El paciente ficticio es aquel que inventa enfermedades que no tiene con la finalidad de ser atendido, explorado, inclusive operado. Se meten a un servicio y quieren ser pacientes. Ahora, ellos no son conscientes de que los síntomas los están provocando ellos mismos. Ellos piensan que sí tienen la enfermedad, ¿no? Y exigen que el médico los atienda. Por supuesto, el médico los ve y encuentra que no hay nada. Pero después de un buen tiempo hospitalizados, el paciente desaparece y se le pierde el rastro. Entonces, ¿qué es la finalidad del paciente ficticio? Que ellos disfrutan haciendo el rol de enfermo. Ese es el famoso síndrome de Munchausen, evocando al varón del mismo nombre del siglo XVIII que le gustaba contar aventuras fantásticas con respecto a sus procesos, como por ejemplo que él había viajado a través del aire, ¿no? Amarrando a seis cisnes que lo elevaron en el cielo, lo llevaron a otro lugar. Y ustedes saben que 6 cisnes no pueden levantar el cuerpo de un ser humano. Entonces es una mentira. Pero el paciente se lo cree. Es importante entonces saber de este síndrome porque en algún momento vamos a encontrarnos con uno de ellos. Ahora, todas estas actitudes, estilos y formas de comportarse en nuestros pacientes pueden combinarse, o sea que pongamos, por tener, no son puros, pueden haber pacientes dramáticos manipuladores, pacientes dependientes seductores, pacientes obsesivos desconfiados. Entonces, tenemos que estar preparados para lo que emerja en nuestra entrevista. Por eso el médico debe ser flexible, sereno, comprensivo y adaptarse. Porque si somos rígidos, impacientes y obtusos, no vamos a lograr mejorar las cosas, sino que las vamos a complicar. Tenemos que ser flexibles, adaptables, serenos, perspicaces y comprensivos. Ahora, así como los pacientes tienen sus estilos de ser pacientes, también nosotros los médicos tenemos nuestros estilos de ser médicos. Y a algunos les gusta funcionar mejor en ese estilo y lo hacen todo el tiempo. Por ejemplo, el paternalista, que es el que siempre quiere tomar las decisiones por el paciente. Lo quiere proteger y quiere tratarlo como si fuera su hijo. El despreocupado, aquel que toma la evaluación del paciente sin darle importancia y hace malabares y medio y no se preocupa por llegar adecuadamente a una relación médico-paciente. El alarmista, aquel que se angustia por quítame esta paja y le empieza a decir, señor, ese puntito que tiene en la piel es un grano, pero si usted no lo cuida se va a convertir en un cáncer y el cáncer lo va a matar y lo va a invadir y va a tener metástasis. El alarmista. El moralista, aquel que no se escandaliza cuando el paciente le dice, bueno, sexo, y el paciente le dice 3 veces por semana, ¿no? Y el paciente lo que quiere saber es si es varón o mujer, o si es gay. El moralista. El juez, aquel que quiere, ¿no? Usar al paciente como si fuera chivo expiatorio, ¿no? O a la familia como chivo expiatorio. Y está diciendo siempre que los problemas son provocados por otros y quiere juzgar las conductas de las personas. El chismoso, y ese hay bastantes varones, que es el que se deja llevar por cualquier, ¿no? Circunstancia o informe que no tiene base real. El policía, aquel que está
¿no? Controlando al paciente. Usted toma licor, usted toma sus pastillas, no las toma, se va, maneja, no maneja, toma, se hace sus exámenes, el policía lo persigue. El catedrático, aquel que llena su necesidad de docencia haciendo un discurso del caso y hablando hasta por los poros 2 o 3 horas sobre el tema para que el paciente sepa que él maneja el tema y que tiene conocimiento, pero eso no le ayuda al paciente para mejorar su cuadro. El indeciso, aquel que está en la duda de actuar de una forma o de otra. Este es peligroso porque puede llevar a mala praxis. El todo, aquel que se sabe la última investigación hecha sobre una enfermedad, ¿no? Pero cuando las papas queman y tiene que tomar decisiones, no sabe qué hacer. El deshonesto, aquel que utiliza a su paciente como medio de explotación económica o de otro nivel de explotación. El inexpresivo, aquel que tiene cara de palo y nunca expresa emociones y el paciente no sabe si está riendo, llorando o si es un marciano. Por supuesto, el honesto, que también tiene sus problemas, porque si es muy honesto, le empieza a decir todas las cosas y hay cosas que hay que saber limitar o de informar. Vamos a hablar de algunos modelos, de estos modelos. Tenemos el modelo paternalista, en que la relación hace que el médico sabe más y el paciente debe cumplir lo que el médico le indica. Entonces, el médico se vuelve su papá. Y a veces hay un problema porque el médico puede omitir información cuando crea que es lo mejor para el paciente, cuando en realidad no. Uno no debe omitir la información al paciente. Se llama también modelo autócrata, porque el médico es quien realiza la mayor parte de las preguntas y el que domina la entrevista. Y acá tenemos una figura, pues. Doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Bueno, pues, hambre, sueño y sed. Se da cuenta de la forma tan cortante que lo limita. Y entonces hay que tener en cuenta, ¿no? En qué circunstancias es interesante utilizar determinados roles para beneficio del paciente. Entonces, en el caso de pacientes paternalistas, generalmente las circunstancias en que las cuales se usa este modelo paternalista en las situaciones de emergencia, donde el médico tiene que tomar control y decisiones rápidas y no puede discutir con el paciente o tomar opiniones, tiene que actuar. Ese es el modelo paternalista que es más usado en emergencia. O en pacientes que se sienten tan abrumados que no pueden tomar decisiones y esperan que el médico los apoye, dejándole al médico que tome la decisión adecuada. Pero ese es con aceptación del paciente. El modelo informativo es aquel que le gusta dar datos libremente, pero que el paciente escoge aquellos datos que crea que le convienen. Por ejemplo, el médico que le explica a un paciente sobre un cáncer de mama y qué posibilidades tiene de desarrollo o tratamiento. ¿En qué momento se usa el modelo informativo? En lo que se llama las interconsultas únicas, en la cual no existe una relación establecida y el paciente va a un especialista para que se le explique un tema detallado y después va a volver a su médico, ¿no? Personal. Entonces ahí se usa el modelo del médico informativo. El modelo interpretativo es aquello en el cual los médicos ya han llegado a conocer algo a sus pacientes, a sus familias, conocen la vida interna del paciente, son casi como ya personas que han convivido con el paciente en una relación larga, y entonces pueden recomendar al paciente determinadas cosas y donde aparece una toma de decisiones compartida. O sea, el modelo interpretativo es aquel en el cual el médico le explica al paciente las diversas alternativas y le dice, mira, yo te recomendaría tal cosa porque en mi experiencia personal puede haber esto. Y el paciente, ¿no? Puede tomar o no las decisiones dependiendo de la información y del conocimiento compartido. El modelo interpretativo es el médico que no abandona la responsabilidad de tomar decisiones, pero es flexible y está dispuesto a considerar alternativas. Es cuando el paciente le puede llegar con algunas circunstancias diferentes a la opinión médica y el médico tiene que aceptar la opinión del paciente y tratar de considerar si realmente lo que el paciente opina, ¿no? Es válido. El modelo deliberativo, ¿no? Que se ha usado mucho y se ha hecho muy famoso,
con la famosa película de Patch Adams, ¿no es cierto? Habla de que el médico actúa como un amigo o un asesor y es el que no solo le presenta la información, sino que le recomienda una determinada actividad o acción, ¿no? A tomar en cuenta. Este modelo se hace muy, muy popular, pero también tiene sus bemoles. En ciertas circunstancias, a veces el paciente no está totalmente en condiciones de poder aceptar todo lo que uno le diga. ¿En qué circunstancias se usa el modelo Patch-Adams? En aquellos en que se esperan que hay que modificar una conducta perniciosa del paciente, por ejemplo, que deje de fumar o que pierda peso. Ahora, todos estos modelos que nosotros hemos hablado o explicado, ¿no? Son solo guías en la relación médico-paciente. Ninguno es superior al otro. Le estamos dando alternativas a ustedes para que evalúen posibilidades. El médico puede utilizar las 4 estrategias dependiendo del lugar, la forma y el momento de la relación. Es muy posible que al médico lo vean paternalista, de repente algunos, o de repente informativos otros, o amigoso otros. Entonces, va a depender mucho del nivel de confianza que conllevan la relación médico-paciente. Hemos hecho un pequeño, ¿no? Recorrido de los aspectos de la relación médico-paciente, que es la piedra angular del trabajo médico, y de las diversas circunstancias en las cuales se desarrolla este aspecto y en las cuales ustedes se van a entrenar durante este proceso en el curso. Cómo lograr el mejor nivel de atención, cómo determinar qué tipo de atención deben hacer con sus pacientes y cómo actuar frente a situaciones de pacientes con distintas formas de presentar su comportamiento y su conducta. Y en qué circunstancias deben actuar y en qué no. O qué es lo mejor para que ustedes puedan actuar de la mejor forma positiva. La segunda parte de la clase ya ahora tiene que ver con lo que es el aspecto modelo biopsicosocial de la historia clínica psiquiátrica. Como ustedes se habrán dado cuenta, el modelo médico es básicamente biológico y se acentúa mucho en los aspectos de su aprendizaje en la carrera. Eh, los estudios de anatomía, los estudios de fisiología, los estudios de fisiopatología, de alteraciones estructurales y funcionales están en el modelo biológico. No, incluso en los sistemas neurológicos. Pero los aspectos psicosociales son la otra cara de la medalla del trabajo médico. Y esta es un área en el cual ustedes deberían implicarse, ¿no? Y comprometerse constantemente porque este es el pan de cada día de la relación médico-paciente. A nosotros los psiquiatras siempre se nos ha visto como los curanderos de la medicina, ¿no? Tomando notas, ¿no? Pero nos han visto siempre como brujos. Porque hay aparentemente un sentimiento de temor frente a los psiquiatras porque piensan, la mayoría de los colegas médicos, que tenemos esa habilidad para conocer a las personas y descubrir cómo son. Detrás de sus ojos y detrás de sus expresiones emocionales o verbales o conductuales, nosotros podemos descubrir la verdad de ustedes dentro de ustedes. Eso no es totalmente cierto. Nadie es brujo para conocer totalmente a una persona. Lo que sí es, por defecto, que ese es el proceso que tenemos los especialistas en psiquiatría, es que hemos aprendido a evaluar a las personas desde distintas ópticas y ángulos que nos han hecho presentar un modelo tridimensional de desarrollo de las personas. Y nuestro disco duro, o sea, nuestro cerebro ya está automáticamente programado que en una entrevista o relación comunicacional o diálogo podemos llegar a cierto nivel de análisis o avance del conocimiento de las personas, pero no es totalmente cierto. O sea, tampoco nosotros nos dedicamos a querer interpretar y buscar patología psiquiátrica, médica o de salud mental en nuestros amigos, nuestros colaboradores o nuestros compañeros de trabajo. Pero sí que tenemos la habilidad para poder determinar cuándo hay problemas en el área cognitiva, en el área conductual y en el área afectiva de las personas que nos rodean. Y que si lo descubrimos, podemos ser sinceros y ayudarlos a que descubran, pero no a señalarles que están enfermos o que tienen algún mal. Porque si no, tendríamos que nosotros mirarnos al espejo y también hacernos nuestro propio análisis. Pero volvemos a la situación de que los psiquiatras son los brujos y curanderos en el sistema tradicional médico.
Y por eso a veces el psiquiatra en un hospital general para solito, porque nadie quiere acercarse a él porque tiene miedo de que descubran sus verdades, ¿no? O descubran sus temores, lo cual no es cierto. Nadie hace eso y nadie se ve obligado a hacerlo. Ese es un defecto profesional. Sin embargo, sí es importante que tengan en cuenta que el profesional que se acerca mejor a la evaluación integral de las personas es el psiquiatra, porque lo va a evaluar desde el punto de vista biológico, lo va a evaluar desde el punto de vista psicológico y lo va a evaluar desde el punto de vista social, espiritual. Y entonces, primero tenemos que hablar de que para qué nos sirve una historia clínica, dando interés a por qué necesitamos una historia clínica biopsicosocial. En la historia clínica, ¿qué es lo primero que nos buscamos? No dañar. La historia clínica es un documento clínico, es un registro estadístico, pero también un instrumento para el diagnóstico, también tiene documento médico legal, que nos sirve para establecer qué es lo que está pasando con el paciente y cuyo dueño es el paciente, no la institución custodia la historia. El dueño total de la historia clínica es el paciente. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es importante tener en cuenta que el modelo biopsicosocial ha emergido precisamente por la situación de que no basta con tener conocimiento anatómico, fisiológico, psicopatológico o patológico de un modelo biológico, mecánico, porque para eso factores biológicos serían los únicos elementos que tendríamos que tener en cuenta. Pero el ser humano trabaja con perturbaciones psicológicas y condicionamientos sociales. De tal forma de que atender a un ser humano necesita ser visto de forma integral. Y en la forma integral es ver su salud y su calidad de vida. Y entonces nos damos cuenta que la relación de factores biológicos, psicológicos y sociales va a provocar la emergencia de los famosos trastornos mentales, conductuales y afectivos del paciente. Y que son un sistema que se presenta superior a cada uno de estos sistemas. Y entonces tenemos que saber determinar cuáles son esos aspectos biológicos, cuáles son esos aspectos psicológicos y cuáles son esos aspectos sociales que tenemos que tener en cuenta cuando desarrollamos una historia clínica biopsicosocial. ¿Es importante la historia biopsicosocial? Sí, porque es la única que refleja al ser humano en su integridad. Ya no son mente y cuerpo, somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces, se necesita conocer integralmente al ser humano. En los factores biológicos, ¿qué es lo que tenemos que son los elementos importantes siempre a tener en cuenta? La edad, el momento en el cual el paciente está presente y va a desarrollar su proceso. El sexo, porque no es lo mismo una mente femenina que una mente masculina, y eso lo vamos a ver en las evaluaciones psicológicas, e incluso biológicas también, que el desarrollo maduro de nuestro cerebro con los circuitos neuronales también es un factor biológico. Si maduramos adecuadamente nuestros circuitos neuronales, no vamos a tener psicosis. Pero si hay una maduración anormal de estos circuitos, vamos a hacer psicosis. Nuestra propia capacidad de reaccionar frente a los circuitos neuronales de percepción y emociones nos va a ayudar, son un factor biológico que puede ayudarnos a mejorar o empeorar nuestra respuesta ansioso-depresiva. Nuestra capacidad de adaptarnos sinápticamente, ¿no? O no nos adaptamos sinápticamente y tenemos alteraciones en el cerebro maladaptativa, puede llevar a conductas adictivas y al mantenimiento de las adicciones. Y por supuesto, los aspectos de genética son el componente de riesgo mucho más importante en los trastornos mentales, porque muchos componentes genéticos tienen que ver con aspectos mentales. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que el ser humano tiene factores psicológicos individuales, que es un proceso de desarrollo desde que nace hasta que muere. Y allí es importante las relaciones del paciente con cada uno de los niveles a los cuales se ha ido adaptando. En el entorno familiar, con los padres, en el entorno escolar, con la escuela, en el entorno laboral, con los compañeros de trabajo
en el entorno familiar con la pareja y los hijos. Todo eso son relaciones que se van construyendo a través del tiempo y que algunos resultan favorables o desfavorables dependiendo de muchas vicisitudes. No es lo mismo tener un padre y ser criado por un padre que criado por dos. No es lo mismo criarse como huérfano y sin familia que criarse con familia. No es lo mismo ser abandonado tempranamente o sufrir un trauma psicológico que no haberlo tenido. Entonces, cada uno de estos procesos de desarrollo personal pueden afectar el proceso a largo plazo del ser humano. Y por lo tanto, el comportamiento humano es una relación entre el entorno natural que viene con lo biológico y la emergencia de los aspectos psicosociales del entorno donde crecemos. ¿Y qué factores sociales van a afectar también nuestra vida? La urbanización, si vivimos en entornos superpoblados y hacinados y contaminados, la pobreza, la dependencia monetaria, la violencia, el escaso apoyo social, la inseguridad, son situaciones sociales que van a afectar nuestro desarrollo personal y nuestra vida. La pobreza, la insuficiencia de recursos sociales o educativos, la oportunidad de poder participar de nuevos desarrollos tecnológicos, los problemas sociales que siempre son permanentes, porque estos son eternos. El ser humano y la sociedad tienen problemas que no han sido solucionados hasta ahora. Violencia, comportamientos sexuales, pornografía, mercadotecnia, abuso de alcohol y tabaco, prostitución, ¿no? Son problemas sociales que hasta ahora no han sido resueltos por ninguna de nuestras sociedades, a pesar del amplio desarrollo que han tenido. ¿Qué es importante de toda historia clínica? Debe tener una anamnesis, que es igual que la anamnesis general de cualquier historia clínica médica, informantes, episodios previos, enfermedad actual y historia personal de el desarrollo personal de cada paciente. Estos componentes son largos, no son fáciles. Igual situación del paciente actual, dónde vive, qué comunidad participa, tiene roles sociales, tiene familia, tiene trabajo, cuál es su situación económica, su seguridad y otros aspectos. Y solamente en el ítem de personalidad, imagínense todo lo que podemos que explorar y que a veces no lo logramos. Lograr conocer a un ser humano, puedes vivir con un ser humano 20, 30 años y no llegar a conocerlo totalmente, porque cada uno de ellos es un mundo y un universo totalmente diferente. ¿Qué podemos conocer parcialmente? Nivel de inteligencia, nivel de satisfacción con su vida, habilidades o dones especiales que pueda tener, el uso adecuado del tiempo, el ánimo habitual, sus rasgos dominantes, su socialización, su proyecto de vida y sus ideales. Mire que bastante con eso, no llegamos todavía a conocer a nadie totalmente. En la historia familiar, conocer la historia de cada miembro que sea significativo en su entorno, su situación cultural, económica, social, las relaciones genéticas, los valores sociales, las relaciones, ¿no?, con otros miembros y entidades o comunidades. Es importante esto es tener en cuenta de que los seres humanos transcurrimos por todo proceso del entorno que se ve afectado. Y a través de los tiempos, la sociedad ha ido afectándose constantemente. Es importante tener en cuenta entonces cuando uno busca hacer una historia clínica, no solamente tiene que dedicarse a la declaratoria de signos, síntomas, enfermedades. Tiene que conocer cómo estos signos o síntomas o enfermedades han surgido en un proceso de desarrollo biopsicosocial en un ser humano. Y que este ser humano puede venir con una serie de diferencias significativas en su propio desarrollo biológico, en su propio desarrollo psicológico y en su propio desarrollo socioespiritual. Y que esto puede ayudar o empeorar, ¿no?, el proceso del tratamiento y la recuperación. La idea de enfocar estos procesos es que ustedes se den cuenta de que no es fácil tratar a un ser humano, por más de que las respuestas terapéuticas ya estén protocolizadas. Trabajar a un ser humano en todos los niveles es una meta que cuesta, que es difícil y que conlleva mucha concentración,
mucha atención por parte nuestra. Como seres humanos, tenemos que aprender a tratar a seres humanos. Tratamos seres humanos para cambiarlos y mejorarlos. Y en ese proceso estamos en la búsqueda de soluciones, ¿no? A largo plazo. Muy bien. Después de haber hecho esta disertación, quisiera saber si queda alguna duda con respecto al tema. De todas maneras, yo les recomiendo leer, porque hay bastantes artículos y libros con respecto a este tema y se ven de diversos puntos de vista. Lo importante es que cuanto mayor información manejen, más capacitados van a estar para actuar y más seguridad van a tener para hacer una buena entrevista, una buena historia clínica y un buen examen mental. ¿Preguntas por parte de los participantes, por favor? ¿Hay preguntas? Todo claro, doctor. Muy bien. Mm, Vamos entonces a dar por terminada esta exposición. La presentación está en el sistema para que ustedes lo puedan descargar. Y cualquier pregunta o dudas que tengan, por favor, háganmela saber, ¿no? Para poderles darle la información, la retroalimentación adecuada. Este es un diálogo donde cada uno de ustedes intenta discernir aspectos que pueden demostrar algunas circunstancias especiales. Tengan en cuenta que trabajamos en ese aspecto con diversas sociedades, diversos valores y diversas dificultades y prejuicios. Y esto también es parte del proceso de a que vamos a estar enfrentados como médicos. Les agradezco a todos ustedes su participación y nos estamos viendo en la próxima clase. Cuídense. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Ya.